Soberbia y gloria, dos montes, dos destinos, una llamada a elegir entre la usurpación del orgullo y la humildad que transforma. En dos montes se decide el destino espiritual de la humanidad. Uno es el monte al que aspiró subir Lucifer, manifestando el orgullo de la rebelión donde el ser creado pretende ocupar el trono del Creador. El otro es el monte de la gloria y de la obediencia, donde el Hijo se revela en su humildad perfecta. Ambos montes representan caminos opuestos, el de la rebelión y el de la redención. Hablemos primero del monte del testimonio, la soberbia que destruye. En Isaías 14, 13 y 14 leemos la intención de Lucifer, quien dijo en su corazón: «Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio a los lados del norte me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Este intento de subir al monte del testimonio simboliza el deseo de dominio, la negación de su dependencia de Dios y la búsqueda de gloria sin obediencia. Esa actitud que comenzó con Lucifer se repite en toda persona que confía en sí misma y desprecia la autoridad divina. El monte del testimonio no es solo un lugar simbólico del pasado, es también la imagen del corazón altivo que busca su propia gloria. En él se siembra la semilla del caos. Cuando el ser humano pretende determinar el bien y el mal por sí mismo, se está oponiendo al orden divino y con esa actitud contribuye al caos y la destrucción que eso conlleva. Así, el mundo entero se convierte en un reflejo de esa rebelión. Sistemas que exaltan al hombre, poderes que oprimen y una humanidad que se aleja de Dios, que le dio el aliento de vida al ser concebido. Veamos qué es el monte del testimonio. Ese monte es clave en cuanto a la soberanía de Dios y se conoce también como el monte de la congregación, ya que en hebreo se llama Har Moed, literalmente monte de la asamblea o monte de la cita divina. El término Moed proviene de la raíz Yad, que significa reunirse, concertar cita, asamblea santa. Se considera que la expresión «a los lados del norte» puede aludir al monte Sión en Jerusalén, descrito en el Salmo 48:2 como el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esto nos recuerda que Pablo dijo que al final de los tiempos el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:4. Por tanto, el monte del testimonio es el monte donde Dios ejerce su soberanía y convoca a su consejo celestial, es decir, el lugar del gobierno divino. ¿Por qué subir a ese monte? El deseo expresado, subiré, seré semejante al Altísimo, describe la ambición de ocupar el trono y la autoridad de Dios. En la Biblia, subir al monte equivale a buscar gobierno, supremacía o comunión divina. Isaías 14 muestra que Lucifer quiso usurpar esa posición, no rendirse ante ella. Esa es la misma esencia del orgullo que actúa en el ser humano que transgrede la voluntad de Dios, es decir, peca. Hablemos ahora del monte de la transfiguración, la gloria revelada en humildad. En contraste con la actitud de Lucifer, Marcos 9:2-3 narra que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto y allí fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron resplandecientes. En ese momento, Moisés y Elías aparecieron representando la ley y los profetas, dando con ello testimonio de que en Jesús se cumple todo lo que el Padre había prometido. A seguir se oye una voz del cielo en la cual el Padre dice: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». El verbo griego utilizado en este pasaje implica transformación desde el interior, no brillo externo temporal. La gloria vista por los discípulos emanaba de la naturaleza divina de Cristo, no de una luz reflejada. La transfiguración no fue una demostración de poder humano, sino la manifestación de que Dios mismo se había hecho hombre para salvar a la humanidad, obedeciendo en todo al Padre. Pablo lo expresa en Filipenses 2:6-8, diciendo que Cristo, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese monte no se define geográficamente, pero en sentido teológico representa el monte de la revelación divina, el lugar donde el Hijo muestra su gloria.
Veamos el fruto de la rebelión. Volvamos a Isaías 14, que dice que en la culminación de este intento de usurpación, la gente se inclinará para mirar al antiguo querubín, ahora Satanás, quien está caído. En ese momento futuro, dice el profeta, aludiendo a sus obras, que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Si observamos los acontecimientos actuales y los que se vislumbra que se desencadenarán en un futuro muy próximo, se puede comprobar que esa profecía ya se ha empezado a cumplir. Si bien es cierto que ha habido un incremento físico de temblores de tierra, en el texto hebreo, hacer temblar y trastornar expresan inestabilidad mundial, convulsiones políticas y sociales. La Biblia presenta ese mismo patrón con síntomas previos al fin. Dice el Señor Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En la realidad actual, esa ruta en desarrollo se percibe en fenómenos globales que encajan con esa dinámica. Hoy día estamos viviendo una reconfiguración de poderes y alianzas con guerras regionales, tensiones entre potencias, bloques económicos rivales. Estamos viviendo también un colapso moral y cultural donde las sociedades que pierden referencias éticas van desintegrándose, las familias también se desintegran, existe una violencia cada vez más extendida. También lo vemos en crisis económica y tecnológica. Hay una concentración de poder financiero, manipulación informativa, vigilancia global y hay un desarraigo espiritual tremendo, un abandono masivo de la fe, proliferación de falsas doctrinas y movimientos mesiánicos. Estas expresiones de temblor de los reinos muestran un mundo que avanza hacia la descomposición del orden establecido y es un preludio de lo que Apocalipsis 6 a 19 describe como la gran tribulación. Veamos un poco sobre el mundo como un desierto y ciudades asoladas. En la visión profética, Satanás es destructor. Su influencia lleva a la desolación material y espiritual. Hablando de Satanás, Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. A lo largo de la historia humana, su obra se ve en guerras, ruinas morales y degradación ambiental, pero el clímax se proyecta al periodo de la gran tribulación, cuando el Cordero empieza a abrir los sellos y se desatan los 4 jinetes, descritos en Apocalipsis 6, del 2 al 8. Las crisis actuales de incremento de violencia, corrupción, pobreza y pérdida de propósito, por ejemplo, son el anticipo de esa asolación profetizada. Hablemos un poquito de los que van a quedar presos eternamente. En Isaías 14:17 leemos que Satanás nunca abrió la cárcel a sus presos. En sentido espiritual, los presos son almas cautivas por el pecado, el engaño y el miedo a la muerte. Acordémonos que en Lucas 4:16 a 21 leemos cómo Jesús leyó el texto del profeta Isaías 61:1 y dice que él vino a pregonar libertad a los cautivos, entre otras cosas. Eso pone en evidencia que Satanás los mantiene cautivos. Hebreos 2, 14 y 15 afirma que Cristo vino para liberar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Satanás no abre la cárcel a sus cautivos porque su poder se basa en mantener al ser humano ciego. Esa ceguera lleva a un engaño ideológico, a adicciones e incredulidad que mantienen a las personas en su cárcel mental. Pablo dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Solo el Evangelio rompe la ceguera espiritual. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Veamos ahora el fruto de la obediencia y la humildad. Los que eligen el monte de la transfiguración, es decir, someterse a Cristo porque Él es Dios hecho hombre, también recogen el fruto de su elección, que es la salvación no solo para vida eterna, sino también de la ira de Dios que está a punto de ser derramada en lo que se conoce como la gran tribulación. Entre los que se salvan hay un texto que nos da una revelación especialmente interesante. La iglesia de Filadelfia, de la que se habla en Apocalipsis 3, 18 a 13.
Al margen de que las 7 iglesias de Apocalipsis hayan existido históricamente, sabemos que su mensaje es válido para la Iglesia de Cristo en todos los tiempos por causa de su actitud, promesas, etc. El texto en cuestión dice: «Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». Hablemos de la debilidad y fortaleza de la iglesia de Filadelfia. Si bien en otro estudio ahondaremos más sobre la iglesia de Filadelfia, en este vamos a destacar las características de esa iglesia en relación a lo que significan los 2 montes de los que venimos hablando. Filadelfia tiene una debilidad que es la poca fuerza, es decir, no era una iglesia con mucha proyección social e influencia política o económica. Pero lo que el Señor valoró por encima de esa carencia fue el haber guardado su palabra y no haber negado su nombre. Hoy día se vive lo mismo. Los que quieren predicar la palabra siendo fieles a ella y evidenciando su fe en el nombre de Cristo, que expresa su condición de creador, no son oídos, sufren rechazo y burla. A eso se les tilda de neuróticos, místicos, supersticiosos y muchas más cosas desagradables por llevar el nombre de Cristo como bandera. Esa constancia en guardar la palabra, incluso con poca fuerza, muestra que la fidelidad no depende de poder o prestigio, sino de obediencia y amor genuino a Cristo. A esa iglesia que guarda su palabra y no lo niega, aun teniendo esa poca fuerza, el Señor le promete a esa iglesia una puerta abierta que nadie puede cerrar. Desde la perspectiva de la fe en que la iglesia será arrebatada antes del desatar de los 21 juicios de la ira de Dios, ¿sería esa una alusión sutil a que la iglesia será arrebatada, se le abrirá la puerta del cielo y nadie lo puede impedir? El texto que sigue parece apoyar esa idea. Dice así el versículo 10: «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». La frase griega tereoek literalmente significa proteger fuera de, o custodiar, o reservar. Puede interpretarse como librar completamente del periodo de la prueba. ¿Cómo elegimos el monte en el que vamos a estar en el día a día? Cada decisión, importante o no, cómo respondemos a la crítica, cómo usamos el poder, cómo tratamos a los demás, revela en qué monte estamos. Cuando reaccionamos defendiendo nuestro ego o somos injustos perjudicando a alguien, estamos actuando con soberbia y orgullo. Cuando cedemos la gloria a Dios, subimos al monte de la transfiguración. Cuando elegimos obedecer a Cristo perdonando una ofensa o sacrificando nuestro descanso para ayudar a alguien, estamos actuando conforme al Espíritu manifestado en el monte de la transfiguración. Ahora veamos la gran promesa para esas personas que han elegido el monte de la transfiguración. Si consideramos la palabra, Dios prometió a Abraham que su descendencia reinaría para siempre en Israel, pero la iglesia le hizo otra promesa. En Juan 14, 2-3, Jesús promete llevar a la iglesia a la morada del Padre para estar para siempre con Él. Esa iglesia es la nueva Jerusalén que descenderá del cielo para el milenio y desde donde el Mesías reinará sobre todas las cosas. Por lo tanto, a todos los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles, guardan su palabra y no lo niegan a Él, les está reservada una morada en el tercer cielo. Cuando la iglesia termine su tiempo y con ello su misión de predicar el Evangelio, será retirada de la tierra. La iglesia es embajadora de Cristo y peregrina en la tierra, ya que el reino del Señor al que sirve no es de este mundo. Tengamos en cuenta que cuando un rey va a entrar en guerra, retira a su embajador. En ese momento, los 144,000, los 2 testigos y los ángeles toman el relevo de la predicación. En ese momento, la predicación ocurre en un contexto de juicio y la salvación se da bajo diferentes condiciones a las que se han dado durante la predicación de la iglesia. Ahí es cuando ocurre el cumplimiento de que el Evangelio se predicará hasta los confines de la tierra. Hoy día aún podemos decidir cuál monte elegir y por ello deberíamos orar como el salmista que pidió: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón».
Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Como verás en nuestros canales, no promocionamos personas, ministerios, denominaciones, ni cobramos por nuestro trabajo. La idea es que, quien reciba el material, se centre en el mensaje, sin importar el mensajero. Apuntamos todo el tiempo a Cristo, porque solo Él puede redimir al hombre. Conectamos la profecía bíblica con los acontecimientos que nos rodean, a fin de poner en evidencia que solo Dios conoce el fin desde el principio y para mostrar con vivencias diarias, que la Biblia es la verdad. Eso ayuda a muchos a fortalecer la fe y tener una perspectiva más real del mundo que les rodea. Trabajemos en equipo como cuerpo de Cristo. Nosotros producimos el material y tú lo compartes entre tus contactos. Así, juntos, haremos llegar el mensaje a más personas. Suscríbete a nuestros medios.